capa de Purkinje y la capa molecular. ¿Sí? Ahí va a haber diferentes neuronas. Obviamente el año que viene estas neuronas las van a ver con mayor precisión y mayor exactitud, pero simplemente saber que hay tres capas de células neuronales en esta corteza cerebelosa. Vamos a observar, como en todos los órganos del sistema nervioso central, que el cerebelo va a tener tres caras, ¿sí? En su configuración externa va a tener una cara o una vista superior, en donde ayer hablábamos de la configuración de este cerebelo por un vermis central, y va a presentar lo que es dos lóbulos laterales, ¿sí? Dos lóbulos laterales. El vermis es siempre central en esta cara anterior. Hemos sacado el tronco encefálico para poder observar la cara anterior del cerebelo. Acá podemos ver dos estructuras o tres estructuras muy importantes, como es el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Ya tenemos que entender, chicos, que los pedúnculos cerebelosos van a ser los puentes de unión entre el cerebelo y el sistema nervioso central. Entonces, por ahí, por esos puentes, por esos tres pedúnculos, va a viajar todo tipo de información, motora, sensitiva, etc. Pero entender que estos puentes son también llamados brazos conjuntivales, son como brazos que salen para abrazar y unir el cerebelo. En esta imagen, que es la vista inferior, también vemos el vermis y vemos los hemisferios cerebelosos. Este vermis, chicos, va a estar formado por un montón de regiones y nódulos, como el culmen, el declive, etcétera, que ahora lo vamos a ver, el tuber, que estos lobulillos del vermis, lóbulos del vermis, van a estar en contacto con lo que son los lóbulos cerebelosos. Cada lóbulo del vermis está en contacto con una región del hemisferio cerebeloso lateral. Entonces, este cuerpo del cerebelo incluye todo el cerebelo, a excepción de esta región que se llama lóbulo flóculo nodular, ¿no? Ahí vemos el nódulo y este es el flóculo. A excepción del lóbulo flóculo nodular, el cuerpo del cerebelo incluye todo este vermis, estos hemisferios cerebelosos. Entonces se divide en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, este sería el lóbulo anterior del cerebelo, y el resto se denomina lóbulo posterior, y luego está lo que se denomina lóbulo flóculo nodular. Anatómicamente y funcionalmente se va a dividir también en tres partes, en la región del vermis, en la región paravernal o paravermiana, que es esta región, y se va a dividir en la región lateral o zona lateral de los hemisferios, donde van a formar los hemisferios cerebelosos. Entonces, cuando el profe les pregunte cómo se divide el cerebelo, se divide en estas tres regiones, en el vermis, el paravermis y el hemisferio cerebeloso. Así se divide este cerebelo. Ahí vemos el vermis, el paravermis y el hemisferio cerebeloso. Esto no tan solo es una división anatómica, sino también que es una división funcional. Vamos a ver cómo se relaciona con las funciones del cerebelo cada una de estas regiones. ¿Cómo vamos a estudiar el vermis cerebeloso y la relación que tiene con los hemisferios cerebelosos? Ustedes han visto que el cerebelo está puesto de esta forma, ¿no? Entonces nosotros, para poder estudiar, tenemos que abrir el cerebelo. Entonces, el nódulo se va a ir hacia adelante y el flóculo nódulo se va a ir hacia abajo. Entonces, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Pero en realidad, los dos se unen en la cara anterior del cerebelo, ¿sí? Eso se tiene que entender para ver esta estructura que está estirada, digamos, este nódulo sería esto y la língula sería esta. Entonces, estaría el flóculo nódulo y la língula juntos, ¿sí? Pero
para el mejor estudio, nosotros lo vamos a abrir al cerebelo y vamos a observar cada una de sus estructuras. Vamos a observar este lóbulo, que es el lóbulo anterior del cerebelo, es la porción ubicada en dirección anterior a una fisura que se llama fisura primaria, que está pintada de color celeste. De esta fisura primaria hacia adelante es lo que denominamos el lóbulo anterior del cerebelo. Pertenece ahí, va a estar la língula, que pertenece al arquicerebelo, está fusionada con el velo medular superior, que es un despliegue de la pía madre y que forma el techo del cuarto ventrículo, eso anótenlo, por favor. El velo medular superior es un despliegue de la pía madre y forma parte del techo del cuarto ventrículo. Detrás de la língula encontramos lo que se llama la fisura precentral, una fisura precentral que separa el lóbulo central, este lóbulo central 2 y 3, o sea, separa el lóbulo central anterior y lóbulo central posterior. Simplemente significa el lóbulo central está dividido en una región anterior y una región posterior. La región posterior está formada por una porción anterior y una porción posterior, y por detrás de él tiene lo que se denomina el culmen. ¿Sí? El culmen. El culmen se va a relacionar con posterior la fisura primaria y anterior el lóbulo central. ¿Sí? Esas pueden ser preguntas de examen, tenganlo en cuenta. Ahí vemos el despliegue del cerebelo, y ahí vemos la língula, el lóbulo central, vemos el culmen en un cerebelo, de verdad vemos esta fisura, o esta fisura llamada fisura primaria. Toda esta región representa lo que va a ser el lóbulo anterior, la fisura primaria, y todo esto va a ser el lóbulo posterior. Toda esta región, el lóbulo posterior del cerebelo. Vemos el culmen entonces, con su parte anterior, su parte posterior, y el culmen, chicos, se va a relacionar con el lobulillo cuadrilátero anterior. El culmen se relaciona entonces con el lobulillo cuadrilátero anterior. El lóbulo posterior del cerebelo va a ser toda esta región, va de la fisura primaria a la fisura denominada o surco posterolateral. ¿Sí? Toda esta región entonces va a formar lo que vamos a denominar el lóbulo posterior del cerebelo. Entonces vamos a anotar la primera pregunta que vamos a hacer con respecto a estos límites. La primera pregunta es, ¿cuáles son las fisuras que delimitan el lóbulo posterior del cerebelo? Y la respuesta sería la fisura primaria o el surco primario y el posterolateral. Eso anótenlo porque suele ser tranquilamente una pregunta de examen que los profes le pueden hacer. En dirección inferior a la fisura primaria vamos a tener el declive, vamos a tener el vértice con sus dos láminas. Saben que el declive se va a relacionar con el lóbulo simple, lóbulo simple, y el vértice con el lóbulo semilunar superior y el lóbulo semilunar inferior, que se va a relacionar con el túber. Luego viene la pirámide, y por último la úvula, que se relaciona con la amígdala, y la pirámide con el lóbulo digástrico. Entonces nosotros, por último, habíamos dicho que un lóbulo aparte era el lóbulo no. Entonces lo que tenemos que entender es que existe una relación directa entre el vértice, entre las regiones del vértice y los hemisferios cerebelosos. Eso es lo que ustedes tienen que hoy llevarse bien estructurado a la hora de estudiar cerebelo, que existe una relación directa entre el vértice y los lóbulos cerebelosos. Yo acá, observando la imagen, simplemente podemos saber cuáles son esas relaciones. Ahí vamos a ver el lóbulo posterior. Está todo descrito acá, ¿no? Obviamente lo que acabo de decir.
Y luego está por último el color celeste, esto sería el lóbulo flóculo nodular. Entonces el rojo sería el lóbulo anterior, el verde el lóbulo posterior y el azul o celeste el flóculo nodular. Esto serían las partes que contiene el cerebelo. El cerebelo. Y saber que este vértice cerebeloso simplemente se lo abre, se lo extiende para poder estudiarlo en forma, digamos, más didáctica, ¿no? Saber entonces que existe la lígula, el lóbulo central, el culmen, el declive, el tubo, la pirámide y la uva. Por último, el flóculo nódulo, que es también la región anterior, pero representa el lóbulo flóculo. Acá simplemente yo les dejo un cuadrito para que sepan que la lígula, el lóbulo central, el culmen, están formando lo que es el lóbulo anterior. Luego viene el surco primario que nos divide, y luego viene el declive foramen y tuber, pirámide y úvula, y viene el surco posterolateral que define el nódulo y el flóculo, ¿no? Simplemente este cuadrito representa lo que vemos en el cerebelo y es lo que hay que saber de esta estructura cerebelosa. Luego vamos a ver los pedúnculos cerebelosos, el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior van a tener que ver con todo esto que nosotros vemos en la cara anterior y saber que son los lugares por donde va a viajar la información de todo el sistema nervioso hacia el cerebelo. Hacia abajo vamos a ver el flóculo nódulo, vamos a ver el divertículo del fascicio, el velo medular superior que se va a insertar justo en este lugar, el velo medular inferior o válvula de Tarín que se va a insertar en esta región. ¿Sí? Para formar obviamente el techo del cuarto ventrículo. Bueno, otra imagen del cerebelo. Y vamos a observar esta imagen, en donde vamos a observar la configuración interna del cerebelo, en donde vamos a ver los núcleos del fatigio, que son centrales y pertenecen al vermis. En el paravermis vamos a ver el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Y en los hemisferios cerebelosos se va a representar el núcleo dentado. Esto escríbanlo, por favor. En el vermis tenemos los núcleos del fastigio, porque ahora vamos a ver las vías cerebelosas y se vuelve muy importante saber esto. En el paravermis, el globoso y el emboliforme y el núcleo dentado, lo que es el hemisferio cerebeloso. Entonces vamos a tener estas tres regiones nucleares que van a tener que ver con las vías del arqui, el palio y el neocerebelo, que es la clasificación, la división filogenética del cerebelo. El arqui es la primera formación cerebelosa que se fue reforzando con el paso de los años, de miles de años, con el palio cerebelo, y el neocerebelo que ya nos permite una formación cerebelosa más nueva. Entonces, el arquicerebelo va a formar lo que se llama el vestíbulo cerebelo y toma contacto con los núcleos del vértice. El palio cerebelo va a formar lo que se llama espinocerebelo porque todo lo que son los estímulos aferentes vienen de la médula espinal y va a tomar en contacto con los núcleos de la región paravertebral, generalmente, ¿no? El neocerebelo es el pontocerebelo porque se comunica o recibe la información de los núcleos del puente, ¿sí? De esos núcleos pontinos que nosotros veíamos la semana pasada, que son los núcleos propios del tronco encefálico, no los pares craneales, sino los núcleos propios del tronco encefálico, y va a tener conexiones en los hemisferios cerebelosos generalmente con los núcleos de estos hemisferios. Entonces vamos a tener el arquicerebelo, el palio cerebelo y el neocerebelo como las tres regiones de cerebelo
que reciben información aferente y eferente en este cerebelo vermis, paravermis y hemisferios cerebelosos, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas tres estructuras y vamos a ver estas vías. ¿De qué se trata? Vamos a empezar con el arquicerebelo, saber que es la porción más antigua, formada simplemente por tres estructuras, formada por la língula y el lóbulo flóculo nodular. O sea, esto nada más y esta región van a formar el arquicerebelo. Eso fue la primera formación cerebelosa y esto se denomina vestíbulo cerebelo. O sea que arquicerebelo, vestíbulo cerebelo es lo mismo, tiene que ver con la postura, estabilidad y el equilibrio. ¿Sí? Pregunta de examen. Postura, estabilidad y equilibrio. Las principales conexiones del vestíbulo cerebelo son el órgano vestibular, utrículo, sáculo, conductos semicirculares. Este órgano vestibular que está en el oído medio, ¿sí? Se conecta con los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares van hacia el lóbulo flóculo nodular, o sea, en el vermis, y ahí está el núcleo del fastigio. Dijimos que el núcleo del fastigio estaba en el centro, ¿se acuerdan? En el vermis. Ahí está el arquicerebelo y da las eferencias de nuevo hacia los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares que están en esta región, ¿no? Núcleos vestibulares, bajan la información ¿a quién? A los músculos esqueléticos, por medio de un tracto que se llama, y que lo veíamos en la sustancia blanca al principio de la médula espinal, vestíbulo espinal, hacia la motoneuron inferior alfa o motoneurona, para mantener el equilibrio. O sea, a partir de los órganos vestibulares y de los núcleos vestibulares, la información va hacia los núcleos vestibulares, se procesa en el cerebro de los núcleos vestibulares para bajar hacia la médula espinal. Por eso nosotros, cuando veíamos la médula espinal y veíamos los tractos de la sustancia blanca, veíamos el tracto vestíbulo espinal. Este tracto vestíbulo espinal pertenece entonces al arquicerebelo, ¿sí? Al arquicerebelo. Entonces, vean ustedes cómo todo tiene que ver con todo. Lo que veíamos en médula espinal, como yo les dije al principio, toda la información viaja por la médula espinal, pero se va relacionando con diferentes órganos. Está formado entonces por el lóbulo flóculo nodular y parte de la núcula y del vermis, recibe las referencias provenientes del núcleo vestibular, por lo que está relacionado con la regulación del equilibrio. Esto sería el resumen de lo que es la división del arquicerebelo. El paliocerebelo, en cambio, ya está formado por más estructuras, como el lóbulo central, el culmen, la pirámide, la úvula, el ala del lóbulo central, el lóbulo cuadrangular anterior. Este paliocerebelo ya es mucho más complejo, recibe aferencias de dónde? De la médula espinal. Por eso se llama espinocerebelo, ¿sí? Que conduce información acerca de la sensibilidad profunda consciente por medio de dos vías. Una de las vías va a ser el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinocerebeloso anterior. Entonces, ¿qué hace el paliocerebelo? Regula el tono muscular para la posición postural de la estación de pie. En realidad lo que hace es regular la postura de pie. Entonces, ¿cuál va a ser el espinocerebelo? El espinocerebelo porque la información viaja por dos tractos que nosotros ya conocemos. El tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior. ¿Se acuerdan? En la médula espinal, en la sustancia blanca, había dos tractos que acá lo podemos ver, se llaman espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior. Estos tractos ascienden hacia el cerebelo e ingresan al cerebelo por medio de los pedúnculos cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior. Uno se va a llamar tracto directo y el otro tracto cruzado. Fíjense la imagen acá. Este es el tracto directo que ingresa directamente al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, por estos brazos que tiene el cerebelo.
Y este es el cruzado, o de Gowers, tiene un nombre propio. Se cruza la sustancia gris y sube hacia el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? Estos son los dos tractos que vamos a ver, espino cerebeloso, el pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior, por donde ingresa la información hacia el cerebelo. Una vez, chicos, que la información está en el cerebelo, va a la región, y teníamos los núcleos globosos y emboliformes, que yo les dije al principio. Esos van a formar el palio cerebelo, van al núcleo rojo, al núcleo rojo, al núcleo, fíjense, del núcleo rojo. Vuelve a la espiral del estímulo que había subido, que se había generado en el espiral, vuelve por el tracto rubro espinal. Entonces, lo que hace el espino cerebelo, controla la musculatura axial por medio del núcleo fastigio y de las extremidades por medio del núcleo emboliforme y globoso. Mentira. Morales Cristian, Morales, qué hombre que no hay silla. Morales, Ahí va, estoy puedes parado. apagar el micrófono, gracias. Entonces, les repito, el estímulo va por la médula espinal, por los tractos espinocerebelosos, ingresa al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos superior e inferior, llega al cerebelo, hace contacto con los núcleos globosos. Desde ahí llega hacia el núcleo rojo, donde vuelve la médula espinal por medio de la motoneurona inferior. Sí, Renzo, decime. No, que ahí lo puedes silenciar a Cristian. Ahí entra en el perfil y silencio. Sí, bueno, bueno. Yo no sé, como trabajo ya empieza junio. ¿Y por cuál? Sí, claro, porque para que no me tome usted, porque justo. ¿Querés cambiar? Te juro por Dios, ¿te acordás de vos? No jures en paz. Listo, profe, ahí está. Gracias. ¿Quién será Madre Cristian? Bueno, entonces, estos dos estímulos que viajan desde la médula espinal vuelven a la médula espinal por medio de la vía o el tracto rubro espinal. Cuando veíamos nosotros médula espinal, veíamos el tracto rubro espinal por donde desciende el estímulo que viaja por los tractos espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. ¿Sí? Ahí vemos los tractos, perdón, ahí está el espino talámico, ahí me equivoqué. Es el espino cerebeloso posterior, este tracto, ¿sí? Espino cerebeloso posterior y espino cerebeloso anterior. Estos tractos los vamos a volver a ver cuando veamos vías conscientes casualmente, que es la información que llevan estos tractos. No es directo, y el otro, fíjense, ahí lo marqué, que es cruzado, es cruzado. El tracto espinocerebroso posterior, o directo, que es este, ingresa al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la capa granulosa de la corteza, mientras que el tracto espinocerebeloso anterior, que es cruzado simplemente porque cruza el lado contralateral de la médula espinal, conduce a la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los miembros. Como les repito, estos tractos los vamos a volver a ver cuando veamos vías, es el mismo tracto, ¿sí? Nada más que vamos a describir esta región, más que nombrarla, la vamos a describir. Entonces el espino cerebelo recibe como, vamos a ver como resumen, ¿no? El espino cerebelo recibe fibras provenientes de la médula espinal, corresponde a gran parte del vermis y paravermis, excepto el nódulo y la úvula, y está relacionado con la regulación del tono muscular y la posición de bipedestación. O sea, yo con el espino cerebelo puedo controlar si estoy sentado, estoy parado, estoy corriendo o estoy caminando. Y por último, chicos, nos queda lo que es el neocerebelo, que comprende el declive, el folium, el tuber vermis, el lóbulo simple, el lóbulo semilunar, el lóbulo grácil y la amígdala. Yo les repito, esto hay que saberlo, sí o sí, hay que saberlo. Los componentes del neocerebelo, el palio y el arqui, y coordinan los movimientos voluntarios.
Y presten atención acá, porque cada vez que hablamos de movimientos voluntarios, chicos, hablamos de corteza cerebral. Hablamos de corteza cerebral, ¿sí? Hablamos de corteza cerebral. Entonces, fíjense, desde la corteza cerebral, a través, por eso se llama ponto cerebelo, a través de los núcleos pontinos y por el pedúnculo cerebeloso medio, la información que va a dejar al cerebelo, al núcleo dentado, o sea, a los hemisferios cerebelosos. Desde ahí, la información va a ir a un núcleo diencéfalo que se llama tálamo. Y dentro del tálamo, que el tálamo tiene muchos núcleos, vamos a ver el núcleo ventrolateral del tálamo, que es un núcleo motor, ¿no? Así de simple. Desde ese núcleo motor, la información va a bajar a la corteza cerebral motora. Y desde la corteza recién va a bajar a la médula espinal por el tracto motor, que se denomina tracto piramidal. Nosotros cuando veamos vías, vamos a ver bien este recorrido que hace la vía piramidal, vía motora piramidal, pero ahora simplemente le nombramos tracto piramidal. Este tracto piramidal, chicos, es el tracto que nosotros vimos cuando vimos configuración externa del tronco, que realiza la decusación piramidal, es el gran tracto motor, ¿sí? Que se cruza a nivel de las pirámides vulvares. Entonces, como esto va a la corteza, cada movimiento que nosotros vamos a hacer es movimiento planificado, ¿sí? Por eso dice planificación, regulación del movimiento fino y su organización temporal. Todo parte de la corteza, va al núcleo espontino, va al cerebelo, al neocerebelo, el núcleo apretado, donde se interpreta la información y desde el tálamo vuelve a la corteza, donde es desviada hacia la motoneurona inferior para nosotros poder planificar un movimiento. Fíjense, ahí está el tracto córtico espinal lateral, este sería el tracto que desciende desde la corteza. Y acá produce la decusación piramidal, o sea, se cruza de lugar. Entonces, este neocerebelo o ponto cerebelo recibe aferencias provenientes de la corteza cerebral a través de los núcleos pontinos y está relacionado con la coordinación de los movimientos voluntarios. Esto sería el resumen de lo que sería la división del ponto cerebelo, ¿sí? Para que ustedes vean que este tracto responde, lo pueden poner acá, obviamente, al ponto cerebelo o al neocerebelo. Los dos tractos espinocerebeloso anterior y posterior responden al palio cerebelo y el tracto vestíbulo espinal responde a lo que sería, ¿no?, el arquicerebelo, ¿sí? Esos tractos que veíamos entonces en un principio, que solo eran tractos de los cordones blancos de la médula espinal, responden a tractos motores, ¿sí?, que descienden para ayudarnos con los movimientos, la postura, etc. Entonces, el vermis proyecta el núcleo fastigio, como dije anteriormente, para repasar el paravermis a los núcleos interpósitos, ¿sí?, llamados loboso y emboliforme, y representan el palio cerebelo, y la porción lateral al núcleo dentado, ¿sí?, y que tiene que ver con el neocerebelo. Lóbulo flóculo nodal, a los núcleos vestibulares también los representa y tiene que ver con el arquicerebelo. Simplemente les dejo este cuadro para que le saquen captura de pantalla. Este cuadro habla de la vía, cada una de las vías, la córtico ponto cerebelosa, ¿no?, del neocerebelo, la cerebelo olivo cerebelosa, un montón de vías del cerebelo, la espinocerebelosa posterior, la cuneo-cerebelosa, simplemente para que le saquen captura, porque el año que viene las van a ver a todas estas vías cuando vean fisiología. Esto está sacado del libro de Snell, de Neuroanatomía Clínica, y es muy interesante tener toda esta información para el año que viene, cuando vean esto con más profundidad. Entonces, en la división anatómica vamos a tener el lóbulo anterior. El lóbulo anterior, en la división filogenética, va a formar el palio cerebelo, va a haber el neocerebelo, el espinocerebelo, y los núcleos van a ser globosos y emboliformes.
Luego va a venir la fisura primaria, vamos a tener el lóbulo posterior con el nervio cerebelo, que es el cerebro cerebelo, también llamado así, porque va directamente a la corteza cerebral. Ahí está el núcleo dentado. Y la fisura poscentral, el lóbulo flóculo nodular, que tiene que ver con el cerebelo, con el vestíbulo cerebelo y núcleo del fastigio, ¿no? Simplemente es otra forma de ver la clasificación filogenética y la relación que tiene con cada uno de los núcleos. Lo mismo está esta imagen que la saqué de internet, me pareció linda, hablar de hemisferios, del paravermis, que tiene que ver con la coordinación distal de los miembros, mientras ahí van los tractos córtico, espinal, lateral y espinal, el vermis y lóbulo nodular, coordinación proximal de los movimientos, de los miembros, perdón, y del tronco, balance de reflejo, vestíbulo, oculares, etc. Y estos son los tractos que están como tractos eferentes de las vías cerebelosas. ¿Se ha entendido, chicos? Sinceramente, ¿se ha entendido lo que es configuración externa del cerebelo? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Sí, Sí, profe. Porque profe, si sí. quieren lo volvemos a ver el jueves, tenemos tiempo para volver a verlo, lo repetimos, hacemos las preguntas que se pueden hacer, porque es importantísimo este tema. Es importantísimo manejar bien las Estaría vías del bueno. arqui, el palio y el neocerebelo. Yo creo que hoy me fijo si está en la plataforma, creo que ya lo subí a esta clase, y si no la subí, la subo hoy para que ya la tengan y la vayan repasando. Así, porque ya nos queda esta semana y la semana que viene de clases, vamos a ver cómo nos vamos organizando para llegar bien con todos los teóricos Zoom para todas las clases. Todo lo que no se entienda, chicos, porque es lógico que a todo el mundo no puede entender toda una clase, pero trato de hacerla lo más tranquila posible, en donde vemos las partes más importantes de la clase o cómo entender por dónde va la vía, ¿no? Por dónde va la vía, con qué núcleos hace contacto cada una de estas vías. Les dejo un abrazo grande, yo espero que hayan entendido.